Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 3. Estamos tratando nuestra Constitución, esta sección número 4, acerca del reconocimiento e instalación de los oficiales en una iglesia local. Tenemos aquí una declaración general en este párrafo A de esta sección 4 acerca de los oficiales. Vamos a hacer una lectura de ella y vamos a considerar algunas cosas aquí que son importantes. Pero antes vamos a leer en este capítulo 3 de Primera de Timoteo esos requisitos que Dios establece en su palabra para aquellos hombres que estarán en el gobierno de la iglesia. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No es mi intención todavía, porque quisiera tocar algunas cosas de estos versículos que hemos considerado, que hemos leído el próximo domingo, pero antes me gustaría establecer algunos principios que nos dan esta declaración general de lo que significa el reconocimiento e instalación de los oficiales en una iglesia local. Para luego sí, después de tener esto presente, poder analizar para que se nos venga. Yo sé que hemos estudiado esto, sé que hemos mirado esto en profundidad hace un tiempo atrás, el hermano José lo dio, el pastor José Antonio también, pero que podamos tener esto un poco más fresco cada uno de nosotros. Vamos a leer lo que dice allí la declaración general en este párrafo A de la sección 4, hablando acerca del reconocimiento e instalación de oficiales. Dice así: la iglesia local, bajo la guía de las Escrituras y en dependencia del Espíritu Santo, es responsable de designar a hombres a los oficios de anciano y diácono. Cada oficial potencial debe tener un deseo por el oficio y la iglesia debe reconocer el llamamiento de Cristo si observa en esa persona una evidencia de los dones y gracias que la Escritura requiere para el oficio particular. Además, se debe mantener en mente el principio expresado en Amós, capítulo 3, versículo 3, donde dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es decir, no se debe nombrar anciano o diácono en esta iglesia a ninguna persona que no pueda trabajar en armonía con los líderes ya establecidos. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a considerar algunos puntos que hemos acabado de leer y luego más adelante concluiremos con la lectura de esta declaración general. Es verdad que nosotros aquí no tenemos pastores establecidos, no tenemos diáconos tampoco establecidos, pero suponte que nosotros tengamos en medio de nosotros quizás a 2 o 3 personas que cumplan con los requisitos que nosotros encontramos en la palabra de Dios para ocupar este oficio. Esos 2 o 3 personas tienen dones, tienen cualidades, tienen capacidades que son descritas aquí, pero suponte que son 2 que no estén de acuerdo en varias cuestiones. Ellos disipan en varias cuestiones en cuanto a la iglesia, que no se ponen de acuerdo en cómo dirigir la iglesia en diferentes asuntos, en diferentes cuestiones, o tienen ideas distintas, o simplemente esas 2 personas o 3 personas no se informan las cosas. Uno está enterado de ciertas cuestiones que suceden en la iglesia, otro no está enterado de esas cuestiones que están sucediendo en la iglesia, y a la hora de resolver asuntos resulta que esos 2 o esos 3 se contradicen y tienen contradicciones uno con el otro, porque quizás no se informan. Quizás son 2 personas que no se informan las cuestiones de la iglesia, o quizás sí se informan, pero piensan diferente.
Si esto sucediera, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? Nosotros tenemos que aplicar el principio expresado, como hemos leído, en Amós capítulo 3, versículo 3, donde dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué pasaría si esto sucede entre dos líderes dentro de una congregación, dentro de una iglesia? Esto del desacuerdo, lo que sucedería es que la iglesia se dividiría. Algunos estarán con uno y otros estarían con otro. O sea que esto del desacuerdo entre dos líderes en una congregación es algo malo para la iglesia, puede traer división. Así que como ellos no actúan juntos, así como ellos no caminan juntos, entonces la iglesia tampoco lo hará. La iglesia tampoco caminará juntos todos con todos. ¿Por qué? Porque unos se pondrán al lado de uno y otros se pondrán al lado del otro. Resultado, una iglesia dividida. Dice el documento, es decir, no se debe nombrar anciano o diácono en esta iglesia a ninguna persona que no pueda trabajar en armonía con los líderes ya establecidos. El ejemplo nuestro es que no tenemos pastores, entonces a la hora de escoger esos hombres, una de las cosas que debemos observar es que esas personas andan juntos, que esas personas están de acuerdo en los asuntos de la iglesia, que pueden tener diferencias, pero ellos saben resolver sus diferencias para poder que la iglesia esté unida. Pero en el caso de que si hay pastores en una iglesia y se escoge a otros que van a gobernar la iglesia también, 2 o 3 o más, estos que son escogidos deben trabajar en armonía con los pastores que ya están. No debe haber división entre ellos, ni debe haber cuestiones que ellos no puedan tratar. Así que la iglesia, siendo la encargada de señalar a esos hombres, la iglesia, teniendo el llamado de estar capacitada para poder hacer ese llamado, no solo debe observar los dones mencionados en 1 Timoteo 3, como hemos leído, como también en Tito 1, sino prestar atención si entre esos hombres no haya desacuerdo entre ellos, que en vez de traer bendición a la iglesia, lo único que van a traer a la iglesia es división. Así que la iglesia también debe mirar ese aspecto de esos hombres. Pregunta, en un asunto tan delicado como el que tiene la iglesia, este asunto que todos tenemos como iglesia, el de estar capacitados para poder llevar a cabo esta tarea de ser la encargada, de señalar a esos hombres que la van a liderar. Teniendo esto en cuenta, hermanos, les hago una pregunta. ¿Tú has estudiado y considerado este tema de manera personal como miembro de esta iglesia local? Del domingo pasado a hoy, ¿tú has podido leer por lo menos Timoteo 3 y meditar un poco en eso? ¿Sí o no? ¿Has tenido tiempo de meditar un poco en este tema que nosotros comenzamos a considerar el domingo anterior? Porque este es un asunto delicado para todos nosotros como iglesia. La iglesia es la encargada de esta tarea, pero para eso, ella debe estar capacitada para eso. Y si tú no estudias eso y te capacitas para saber qué tienes que mirar, y no es un estudio por encima, es un estudio profundo para saber qué es lo que tienes que mirar en un hombre, tú como miembro de esta iglesia, como parte de la iglesia, no estás capacitado para esta tarea. Una tarea la cual Cristo pone sobre los hombros de la iglesia. Si no estamos capacitados para esta tarea, lo que se traerá, la iglesia es mal sobre sí misma. Es mal sobre sí misma. Leímos antes en el párrafo A, en esta declaración general, la iglesia local, bajo la guía de las Escrituras y en dependencia del Espíritu Santo, es responsable de designar a hombres a los oficios de ancianos y diácono. Presta atención en ese requisito. Bajo la guía de las Escrituras. ¿Cómo lo va a hacer? Bajo la guía de las Escrituras. Es decir, los miembros que componen esta iglesia local, ellos tienen la responsabilidad de conocer lo que dice a profundidad la palabra de Dios en cuanto a un asunto tan delicado como este. Porque esos hombres que ocuparán el puesto de oficial de la iglesia, ellos no tendrán que pasar, por ejemplo, por el filtro de la simpatía. No. Ni tendrán que pasar por el filtro familiar.
si es una familia de renombre o es una familia de respeto. Ni siquiera tendrán que pasar por el filtro de cómo habla o cómo predica la palabra de Dios. Puede ser un buen expositor de la palabra de Dios. Ni por el filtro de la elocuencia, ni por su porte, ni por la influencia que él pueda llegar a tener sobre las personas. Él no va a tener que pasar por ningún tipo de filtros como este, sino que él tendrá que pasar por el filtro de la palabra de Dios. La iglesia local, bajo la guía de las Escrituras, ahí está el filtro, es responsable de designar a hombres a los oficios de anciano y diáconos. Nos damos cuenta, hermanos, que para una decisión así, para un escogimiento como este, no hay margen para el error. No hay margen para el error en una cuestión tan delicada como esta. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que conlleva esto sobre la iglesia. No te podés equivocar. Dios no le pone esta gran responsabilidad sobre los hombros de la iglesia y ya está. Ahí tienen. Hagan lo que puedan y elijan a esos hombres como ustedes le convengan o como puedan. No. Dios le da la responsabilidad, pero también le da la guía para poder cumplir con esa responsabilidad. Es decir, su palabra. Su palabra. Si no conocemos a profundidad la guía, si no conocemos a profundidad el mapa, nos perderemos en esta cuestión. Pero también dice, además de la guía de la palabra, en dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Es decir, orando al Espíritu, pidiendo al Espíritu Santo por esos hombres, porque el Espíritu Santo es el que tiene que dar a la iglesia a esos hombres. Así que debemos orar al Espíritu, en dependencia del Espíritu cuando Él muestra, porque es Él quien da a la iglesia estos hombres. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Esta es una tarea del Espíritu Santo, entonces la iglesia tiene que depender de Él para poder buscar. La iglesia es responsable. Tú y yo somos responsables de elegir a estos hombres. ¿Bajo qué guía? Bajo la guía de las Escrituras y en dependencia del Espíritu de Dios. Una de las profecías del Nuevo Testamento, hermanos, revela contundentemente el peligro que vendría sobre el gobierno de la iglesia local, no solamente en los días de la iglesia primitiva, sino cuanto más aún en los tiempos en los que nosotros vivimos ahora. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, también debes saber esto, aquí está Pablo escribiendo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y él da una lista de todas estas consecuencias y cosas que sucederán en esos tiempos peligrosos. Y una de ellas, en el capítulo 4, versículo 3, él dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. La pregunta es, ¿será que nosotros estamos viviendo estos tiempos difíciles que el apóstol Pablo describió aquí a Timoteo? Donde la iglesia está escogiendo a sus oficiales no conforme a la palabra de Dios ni conforme a la guía del Espíritu, sino conforme a sus propios deseos. Lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto es que ese orden divino establecido por Dios en su palabra para escoger a los pastores en la iglesia local, sería corrompido un día. Sería corrompido. Esa generación vería una fábrica de maestros, una fábrica de pastores dentro de las congregaciones, pero todos y cada uno de ellos escogidos conforme a sus propios anhelos. ¿Y de qué se tratan esos anhelos? Porque solamente hay dos formas de escoger a estos hombres. O es por la guía del Espíritu y la guía de la palabra de Dios, o es conforme a nuestros anhelos. No hay otra manera. O es bajo la guía de la palabra, lo que Dios nos dice cómo tenemos que hacer esta tarea, o es bajo nuestros anhelos. ¿Y de qué se tratan esos anhelos?
El anhelo de dichas iglesias es tener maestros que se adapten ¿a qué? A sus propios caprichos, a sus propios gustos y a sus propias perversidades. Maestros conformes a sus anhelos. Y tan grande es ese anhelo que ellos amontonan en las congregaciones maestros sobre maestros y maestros sobre maestros. Pero, hermanos, este es un problema ya muy antiguo, no es un problema de ahora. En Jeremías capítulo 5, versículo 31, dice que los profetas profetizaron mentira y mi pueblo así lo quiso. Allí allá había falsos maestros, falsos profetas, profetizando mentiras, cosas que Dios no había mandado. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo así lo quiso. El pueblo los escogía según los anhelos del pueblo. El pueblo aquí descrito está más interesado en algo diferente. Está más interesado en algo sensacional, más que en la verdad misma de la palabra de Dios. Y cuando se le presenta a ellos la verdad, porque habla de comezón de oír, aquí está hablando tanto de cosquillas como de algo que te pica y te rasca y no te puedes aguantar. Cuando se le presenta la verdad, ellos no están interesados en la verdad, sino que ellos están interesados en sus propias mentiras. O quizás interesados en las formas que se presentan esas verdades. Es decir, el estilo, la oratoria del predicador o el predicador mismo. Quizás su voz, quizás su porte, quizás su apariencia, sus modales. Pero hermanos, aquí en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, el énfasis está en el anhelo de oír historias fascinantes y especulaciones filosóficas que al pueblo le gustaba oír. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos y se volverán a las formas del mundo, a cómo el mundo se ha introducido en la iglesia y cómo el mundo ha amoldado a la iglesia a los anhelos del mundo. Y entonces la iglesia ahora se conduce no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a los anhelos que el mundo introdujo dentro de la iglesia. Y entonces escogerán maestros y pastores que les cumplan estos anhelos. Y resulta que el orden divino de identificar y escoger los pastores en la iglesia local será corrompido, será dejado a un lado. Pero ahí tenemos en la palabra de Dios, hermanos, bastantes requisitos establecidos por el Espíritu de Dios de cómo debe ser y tener los hombres que Cristo pondrá a gobernar su verdadera iglesia. En 1 de Timoteo 3, en Tito 1, y aún vemos allí en un pasaje como en Hechos 6, 3, de requisitos para ciertos hombres para hacer un trabajo especial, porque esto también se está tratando de oficiales, porque en aquellos días, dice allí, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Buscad y escoged de entre vosotros. Aquí está el plan bíblico. Buscad y escoged entre vosotros. Es decir, la iglesia debe estar capacitada para poder elegir a sus líderes. Porque si no, la iglesia es propensa a que le suceda lo mismo que en épocas del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fíjense, pensando en este pasaje de Hechos 6, que aunque los apóstoles en ese momento eran hombres inspirados por Dios, con gran sabiduría, con gran potencial, dados por el Espíritu en dones y capacidades, aunque ellos estaban en esta capacidad, ellos no usurparon el derecho que tenía la iglesia para escoger
a sus propios líderes. ¿Vieron? Sino que dijeron, ustedes escojan entre ustedes a los hombres que serán designados para esta tarea. Porque resulta que los apóstoles, ellos no tenían un mayor concepto de sí mismos del que ellos debieran tener. Ellos no querían enseñorearse de la iglesia. Ellos no querían enseñorearse de los hermanos. Ellos sabían que esta era una tarea exclusiva de los miembros de la iglesia. Porque los apóstoles no eran simplemente dictadores en ese momento, sino que sabían mantener su lugar y dejaban a la iglesia hacer su tarea. Pero tampoco ellos no creían, hermanos, que sería muy peligroso poner un asunto tan delicado en manos de la iglesia. Ellos no creían eso. Ellos tenían plena confianza en la capacidad de los hermanos para poder cumplir con esta responsabilidad. Por eso les decían, escojan entre ustedes. La pregunta es, ¿Cristo tiene plena confianza en la capacidad de esta iglesia local para una responsabilidad como esa? Voy a repetir la pregunta. ¿Cristo tiene plena confianza en la capacidad de esta iglesia local para una responsabilidad como esa? Los requisitos de obispos y diáconos que encontramos en 1 de Timoteo 3 y Tito 1, hermanos, fueron escritos allí precisamente para que las iglesias pudieran estudiarlos y luego escoger ancianos y diáconos calificados de entre los miembros de la congregación. Para eso se escribió. Para ti y para mí, para la iglesia, para que sepamos. Mira las cualidades que Cristo nos dice. Cuando uno estudia pasajes como estos, 1 de Timoteo 3, Tito 1 y aún Hechos 6, ¿saben qué es lo primero que nos enseñan cuando nosotros comenzamos a profundizar en estos requisitos que nos pone la palabra, que tenemos que mirar a estos hombres? Lo primero que nos damos cuenta es la altura del trabajo. Es la altura del trabajo. Porque al estudiar los requisitos, te da una idea de lo difícil que es la tarea, por los requisitos. Cuando estudias y realmente entiendes las capacidades que se requieren, es cuando tú te puedes preguntar, ¿qué puesto es este que se requiere un currículum de esta dimensión? Por ejemplo, para que podamos entender lo que estoy diciendo, cuando tú lees los requisitos y la preparación que tiene que tener una persona para entrar en el cuerpo de bomberos, que no es poca cosa, es algo que te asombras verdaderamente. Porque se necesita una preparación específica para poder superar las diferentes pruebas requeridas para ese oficio. Te voy a leer una de ellas. Tienes que tener un test de personalidad. Tienes que tener una cierta personalidad. Te hacen unas ciertas pruebas psicotécnicas en las que te evaluarán tu personalidad, tu capacidad de razonamiento, tu lógica, tu orientación espacial, tu abstracción, entre otras cosas. El índice de corpulencia de la persona ha de ser de entre 5 y 3, donde el máximo es 6. El perímetro torácico debe ser un mínimo de un 45% de la talla para los hombres y 35% para las mujeres. Se evalúa en esta persona su función pulmonar, su capacidad pulmonar, que no tenga problemas físicos evidentes como obesidad manifiesta, infantilismo, vértigo, escoliosis. Escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral. Tiene que tener su columna totalmente recta. No debe tener pies planos. No debe tener falta o un acortamiento de alguna extremidad. No debe tener varices. No debe tener sordera, ni ceguera, ni miopía, etc. Te hacen unas pruebas físicas extremadamente difíciles, desde subir, por ejemplo, una cuerda de 7 metros de altura en tan solo 9 segundos. Tener una capacidad de salto específico.
Soportar cargar una cierta cantidad de peso de un lugar a otro en un cierto tiempo. Correr 100 metros en 14 segundos. Nadar 50 metros en 31 segundos. Y muchísimas pruebas más, de una más dura que la otra, para ser un bombero. Y toda esta preparación y requisitos para apagar un fuego. Simplemente para apagar un fuego. No es solo para apagar un fuego, sino que la vida, hermanos, de muchas personas en la situación de un incendio dependen de personas con esta capacitación y no menos. Y no menos. Y aún sus propias vidas están en juego si ellos no están preparados a la hora de entrar en un incendio con todas estas capacidades. Un bombero, al entrar a un edificio, para poder sacar a las personas, él debe tener un poder para poder cargar con cuerpos en peso muerto. Porque si no, él no podría salvar vidas. De ahí su capacitación torácica, su fuerza, etc. Y para eso necesita tener esa fortaleza brutal. Él necesita tener oídos para poder oír bien el llamado de auxilio de las personas en medio de ese ruido de las llamas, cuando lo están pidiendo auxilio. Ese bombero no puede tener ceguera. Si le falta medio brazo o él tiene un brazo acortado, él no podría cargar con ciertas personas. Debe tener una buena orientación del lugar. Imagínate un bombero que entra y cuando encuentra a la víctima y él no se orientó por dónde entró y termina muriendo con él y la víctima. No podría encontrar la salida. Él debe tener la capacidad de saltar de una ventana a otra, de un piso a otro piso. Él debe ser rápido al moverse, no debe tener vértigo, etcétera y etcétera. Solamente 1 de cada 17 personas consigue una de las 45 plazas ofertadas. 1 de 17. Es decir, de miles de personas que se presentan, solo 787 son admitidas con ciertas capacidades para hacer recién las pruebas, y de los 747, solo 45 salen con el título de bombero. Ven, hermanos, cuando nosotros analizamos la difícil tarea y el arduo trabajo, es ahí cuando entendemos y decimos, ahora entiendo por qué es necesario que esa persona tenga esos requisitos para ese puesto. Cuando se entiende el arduo de la tarea. Cuando meditas en el trabajo y la tarea de un médico cirujano, por ejemplo, o un neurólogo, o un cardiólogo. El neurólogo es aquel que opera los cerebros y trabaja con el cerebro y con el sistema nervioso. El cardiólogo que trabaja con el corazón. Esos médicos necesitan una tremenda capacitación porque el trabajo es muy difícil. Meterse dentro de un cerebro, meterse dentro del pecho de una persona y tratar con la unión de las venas, de las vértebras con el corazón. Cuando tú analizas el trabajo que tiene que efectuar esa persona, tú dices, por lógica, que esa persona tiene que tener una capacitación extraordinaria para poder hacer ese trabajo. Al estudiar los requisitos, nos da una idea de lo difícil que es la tarea, y cuando entiendes lo difícil de la tarea, ahí es cuando entiendes entonces el porqué de esos tan altos requisitos. Los requisitos para los pastores y para los diáconos que nosotros encontramos en la palabra de Dios, nos fueron dados para que las iglesias pudieran estudiarlos, repito, y luego de estudiarlos, escoger ancianos y diáconos calificados de entre los miembros de la congregación para la difícil tarea de pastorear la grey de Dios. Piensa esto. Los apóstoles en Hechos 6, ese episodio que hemos leído, donde los pastores, los apóstoles mandaron a que la iglesia escoja entre ellos a los hombres que tenían que hacer esa tarea. Allí en Hechos 6. Ellos lo hicieron simplemente, es decir, mandaron a escoger a esos hombres simplemente para servir las mesas.
¿Era ese el propósito de escoger a estos hombres? ¿Para servir mesas? Para servir mesas, ellos tenían que tener, estos hermanos, poseer estas cualidades espirituales tan altas. Para servir mesas, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Para servir mesas se necesita ser así. En primer lugar, estos deberían poseer estas cualidades porque no solamente iban a servir mesas, sino también proveer la armonía donde existía conflictos. Porque eso es lo que estaba pasando allí. Había conflicto entre unos y otros. Y una persona, para resolver ese tipo de conflictos, tenía que tener estas cualidades. No era para servir mesas. Y la clave de todo no está en poner la mirada exclusivamente en las cualidades que tenían que tener estos hombres, sino en esa frase que dice: a quienes encarguemos de este trabajo, dice allí los apóstoles. Escoger entre vosotros varones así, 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 para que le encarguemos de este trabajo. Es allí donde hay que poner la mirada. ¿Qué tipo de trabajo es este? Por promover la armonía donde existen conflictos. ¿Se dan cuenta de la dificultad del trabajo, hermanos? Y para eso se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, es decir, sujetos en dependencia, en obediencia, en amor y en servicio del Espíritu Santo, y llenos de sabiduría, que quiere decir hombres que tenían un juicio sano, una inteligencia práctica y una inteligencia espiritual para poder tratar los conflictos que se estaban dando en esa iglesia en ese momento. A quienes encarguemos para este trabajo, que no podía ser cualquier persona. No es poca cosa que el escritor de los Hebreos exhorta a orar por los oficiales. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho, ni para ellos, ni para la iglesia. En 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, leemos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, hermanos, aquí está el plan bíblico. La iglesia debe estar capacitada para poder elegir a sus líderes. Eso es primordial. Es primordial. Ya en el Antiguo Testamento, entre el pueblo de Dios, era la misma dinámica. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, leemos palabras de Moisés: yo solo no puedo llevar la carga de todos vosotros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Y aquí está el llamado de Moisés: escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Esta era la dinámica de Dios siempre. La carga la tenían que llevar hombres que tenían que ser escogidos por el pueblo. Los pastores son escogidos de la masa de entre los creyentes en la iglesia. Y hasta que esto no se dé, hermanos, todos somos iguales. Hasta que esto no se dé, todos somos iguales. Y los iguales no tienen poder de autoridad espiritual entre ellos. ¿Por qué? Porque son iguales. Esto significa que si un hermano es el encargado, por ejemplo, de impartir la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, y aun cuando estuviera instruyendo en la fe, no debiera hacerse a sí mismo pastor sobre los demás. Repito, ¿por qué? Porque todos somos iguales en ese sentido, en este momento. El Señor de la iglesia es Cristo, y solo Él pone en el oficio a sus ministros. Nadie se hace pastor a sí mismo. ¿Cómo se da este llamado al ministerio? Este llamado en general es doble.
Es un llamado interno como un llamado externo. Ese llamado interno, ¿qué significa? ¿Cómo es? El aspirante debe estar seguro que es un ministro de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya se lo mostró. Que Cristo le ha dado la capacidad y el deseo de serlo. Como lo dice el profeta Isaías capítulo 41, versículo 27, a Jerusalén os daré un mensajero de buenas nuevas. Fíjese, es Dios quien lo dará, dará un mensajero. Aquí está el oficio. ¿Y quién lo dará? Lo dará Dios. Es Dios quien designará a las personas para este oficio, en este caso, el mensajero. Es decir, es Dios quien llama. Es Dios quien ordena. El llamado interno se caracteriza por esa inclinación que el hombre siente de servir a Dios en ese lugar. Todos estamos llamados a servir al Señor en la iglesia, en algún lugar u otro. Pero este hombre recibe un llamado de Dios, un deseo de servir a Dios en ese lugar específicamente. Por eso dice, si alguno anhela obispado, ve que hay un anhelo de ese puesto. El obrero llamado por Cristo anhelaría entonces ser pastor de la iglesia. Pero Dios no solo pone el deseo interno, sino también Él capacita para eso. Lo vemos allí en 2 Corintios 3, 5, 6. No que seamos competentes por nosotros mismos, dice Pablo, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es Dios quien llama y es Él quien capacita. Es Él quien torna a esos hombres competentes para esa labor. La evidencia del llamado no solo es el deseo que Dios pone, sino también la capacitación para la tarea. Y exteriormente, ¿cómo sería la cuestión? Estos dones y cualidades de un hombre son parte de las credenciales de que Cristo lo ha puesto entonces en ese oficio. Sus credenciales son esas capacidades, son esas cualidades. Cuando se iba a construir el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo Dios? Dios capacitó a hortelanos, Dios capacitó a pedreros, Dios capacitó a hombres que trabajaban bien la madera, Dios capacitó. Para ese oficio, Dios llamó hombre y los capacitó. Allí hay un tal Bezaleel y Aholiab en Éxodo 35, 50. Y si el Espíritu de Dios capacitó a estos dos hombres para una tarea, no voy a decir ordinaria, porque era el tabernáculo de Dios, pero era una tarea material, quizás. Si Dios capacitó a estos hombres para esta tarea material, ¿cuánto más lo hará para las labores espirituales entonces? Pablo escribió, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. Él dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció. Esa palabra fortaleció aquí se puede traducir como capacitó. Doy gracias a Dios quien me capacitó para la obra del ministerio. El aspirante ha de tener ambas cosas. Él debe tener el anhelo y la capacidad como prueba del llamado interno. El anhelo, como el llamado interno, ¿se puede ver? ¿La iglesia lo puede ver? No, ¿verdad? Quizás no. Si el que lo recibe lo comunica o lo dice, lo podremos saber, pero el anhelo interno difícilmente lo podemos saber. Pero la capacidad, ¿se puede ver? La capacidad sí se puede ver, claro que sí. Ahí entonces es donde entra la iglesia. Ahí entonces es donde entra la iglesia, la encargada de ver esas capacidades que Dios ha dado a ciertos hombres. Nadie puede ser llamado ministro del Evangelio o pastor hasta que haya un llamado divino conforme a las Escrituras y conforme a una congregación local. Fíjese en el ejemplo de Pablo y Bernabé. Ellos fueron llamados desde el mismo cielo y confirmados por la iglesia de Antioquía para ocupar el puesto que ocuparon. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra iglesia local. Es Cristo quien llama, es Cristo quien capacita y la iglesia tiene la responsabilidad de escoger a esos hombres. El ejemplo mayor, ya estoy terminando, en Hebreos 5:4 dice, y nadie toma esta honra para sí.
Está hablando de aquel que va a ministrar, aquel que va a gobernar, aquel que aquí en este pasaje es como un símil de Aarón mismo, como aquel que era el indicado para traer las ofrendas en el tabernáculo. Y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y fíjense, hermanos, que ni siquiera Cristo se puso él en sí mismo en esa posición, porque también da el ejemplo de Cristo, como el de Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Es Dios, el Padre, quien capacita, quien llama, quien escoge a aquel que va a tomar como para sí esta honra de ocupar este oficio en la iglesia. Termino leyendo lo que nos resta de la declaración general de este párrafo A. Recuerda que lo dejamos en un punto. Vamos a terminar de leer simplemente lo que resta de esta declaración general. Dice: en ningún caso puede ser nombrado un hombre o ninguno de los dos oficiales sin su consentimiento previo. Es decir, ese hombre tiene que estar de acuerdo. Él tuvo que haber recibido ese llamado y él tiene que estar de acuerdo. La iglesia puede ver esos dones, esas capacidades, pero si él no recibe el llamado y él no está de acuerdo, él no se pondrá en ese lugar. Entonces, la iglesia tiene que tener el consentimiento previo del hombre. La responsabilidad de reconocer los dones de Cristo a su iglesia es un asunto de tal importancia que debe ser desempeñada esperando en Dios para recibir guía con mucha oración, con un examen cuidadoso de los pasajes pertinentes de las Escrituras y una evaluación objetiva de cada hombre bajo consideración para el oficio. Estas actividades son la responsabilidad de cada miembro individual de la iglesia. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra.